Marine Le Pen ha ganado la primera vuelta en las elecciones legislativas y se ha convertido en la principal candidata para la presidencia de Francia. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé. Su formación política, Agrupación Nacional, ha obtenido un tercio de todos los votos, lo que supone un aumento del 150% con respecto a las anteriores elecciones de 2022. Ahora, el partido de Macron se ha quedado fuera y los aspirantes que quedan son Le Pen, que es de extrema derecha, y el nuevo Frente Popular, de extrema izquierda. Vamos, que el macronismo de centro centrado se ha ido a tomar viento. Ahora bien, lo que ha llevado a Marine Le Pen a volverse la primera candidata del país no solo ha sido el problema de la multiculturalidad, la falta de fuelle de Macron o la guerra de Ucrania, sino también una situación económica en decadencia. La economía francesa ha sido de las peores de Europa en 2023. Muchos franceses sienten que sus estándares de vida se han estancado o incluso disminuido durante los últimos años. Como resultado, una gran mayoría de la ciudadanía gala se siente decepcionada con la administración actual y, muy como en el caso de Javier Milei en Argentina, ven a la derecha anti-establishment de Le Pen como una posibilidad de cambio. Los asuntos económicos impulsaron la victoria de la extrema derecha en Francia. En todo caso, amigos, el programa económico de Agrupación Nacional y el de Milei tienen tanto que ver como un cactus y un pez. Sí, ambos existen en el mismo mundo, pero pertenecen a ecosistemas muy diferentes, por mucho que el propio Javier Milei se haya empeñado en bailarle el agua a candidatos palmariamente contrarios a la libertad, como los de Vox o Donald Trump. Sea como sea, la pregunta está clara. ¿Cuál es entonces el plan de Le Pen para cambiar de raíz la economía francesa? En este vídeo os lo contaremos, y ya que hablamos de Europa, otro problema son las tarjetas bancarias. Es decir, a diferencia de lugares como Estados Unidos, las tarjetas en Europa no dan apenas beneficios y en muchos casos están cargadas de comisiones de mantenimiento o exigen el pago mensual de una suscripción. Sin embargo, hay una alternativa con la que podrás ganar dinero con tus compras, ahorrar e invertir al mismo tiempo. Te presento la tarjeta de Trade Republic. Trade Republic es el neobanco que arrasa en Europa con más de 4 millones de clientes, y su tarjeta, que es lo que nos importa ahora, tiene dos fórmulas que te permitirán ganar dinero e invertir de forma súper sencilla: el Save Back y el Round Up. Con el Save Back, de todo el dinero que gastes con la tarjeta, se te devolverá mensualmente el 1% que se invertirá en tu plan de inversión. Vamos, que te pagan por usar su tarjeta. Podrás además escoger dónde invertirlo automáticamente en activos como acciones o ETFs. Y por cierto, ¿eres de aquellos a los que le cuesta ahorrar a fin de mes? Pues justo aquí es donde entra la segunda característica de la tarjeta de Trade Republic, el Round Up. Cada compra que hagas podrás redondearla hasta la siguiente unidad y ahorrar automáticamente la diferencia. Por ejemplo, si compras un producto por 5,75 euros, los 25 céntimos de diferencia hasta llegar a los 6 euros los podrás ahorrar automáticamente e invertirlo donde tú elijas. Es la forma perfecta de ahorrar poco a poco con pequeñas cantidades. Trade Republic es muy seguro, es todo online, sin hacer colas en sucursales, y ahora que llega el verano y las vacaciones, es la solución perfecta para pagar en el extranjero y retirar efectivo, ya que no tiene comisiones de retirada de efectivo a partir de 100 euros y no aplican ninguna comisión al tipo de cambio oficial de Visa. Pero es que además, todo el dinero que guardes en la cuenta de Trade Republic se te remunera un 3,75% anual hasta 50.000 euros, sin condiciones ni vinculaciones. Así que entra en el enlace de la descripción, el QR o el comentario fijado para conocer todos los términos y condiciones y empezar a invertir mientras gastas. Marine Le Pen defiende una derecha económica muy diferente a la tradicional en Europa. Mientras que los Tories en Reino Unido o la CDU de Alemania suelen apostar por un modelo de libre mercado, de bajos impuestos y de desregulación, la candidata francesa aboga por el proteccionismo, los servicios públicos y el intervencionismo estatal. Vamos, que más allá de los titulares, de la prensa, de la extrema derecha, en el tema económico Le Pen es que es muy de izquierdas. Y ojo, porque aquí hablamos de Le Pen, no de su partido, porque Agrupación Nacional ha tenido históricamente un programa de corte liberal. Empezó a girar justo con la llegada de la candidata en 2011. Cómo Marine Le Pen abandonó el liberalismo económico por una agenda social populista. Le Pen se dio cuenta de que las ideas liberales no triunfaban en Francia, menos aún tras las consecuencias de la crisis del 2008. Y fue justo en ese momento cuando empezó a darle fuerza a un nuevo modelo alternativo, el patriotismo económico. Everywhere. From Donald Trump's America to Narendra Modi's India, from Xi Jinping's China to Theresa May's United Kingdom, economic patriotism is winning. El patriotismo económico no es otra cosa más que el Estado favoreciendo regulaciones, empresas públicas y subsidios.
Pero ojo, con un objetivo muy concreto: desarrollar la industria nacional y protegerla del extranjero. Y es que, al igual que sucede con Trump o Santiago Abascal, Agrupación Nacional argumenta que Francia ha sufrido un proceso de desindustrialización que ha mermado su economía. ¿Y quién es el culpable? Pues por supuesto, los de Le Pen no señalan la infinita burocracia, los impuestos o la terrible regulación francesa. Señalan como culpables a otros países, como por ejemplo China. Dicen que hacen competencia desleal a través de subvenciones y de bajos salarios. Y sí, ya lo sé, suena a risa. Francia ha sido tradicionalmente uno de los países que más ha subsidiado y apoyado a su sector empresarial, por lo que si alguien ha cometido competencia desleal alguna vez, son precisamente ellos. Y si no, que se lo digan a España. Los franceses hicieron la vida imposible a su industria, aprovechando que los españoles necesitaban entrar en la Unión Europea. Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión ahora es, ¿qué quiere hacer exactamente Marine Le Pen para organizar este patriotismo económico del que tanto habla? Pues si os parece, vayamos por orden. El primer pilar de acción de Le Pen será lo que ha bautizado como proteccionismo inteligente, una especie de punto medio entre el libre comercio y la autarquía que promete proteger la industria nacional y la prosperidad de sus ciudadanos. En palabras de la propia Le Pen, si el comercio libre es, según ella, un río embravecido y sin control, y la autarquía es construir un dique y dejar al río seco, entonces su proteccionismo inteligente es como construir una esclusa que controle el caudal del río. Y la pregunta es, vale, muy bien, ok, patriotismo económico, pero a nivel concreto, ¿en qué medidas se traduce? Pues, por ejemplo, Le Pen ha propuesto un impuesto para las importaciones de empresas que hayan mandado sus fábricas a otros países. All products from factories that were moved abroad and re-imported in France could be taxed up to 35%. Aunque a muchos esto les pueda sonar bien, la vuelta del proteccionismo podría deteriorar la confianza de los mercados financieros, reducir la inversión extranjera y tensar las relaciones diplomáticas con otros países de la Unión Europea. Es más, ni siquiera está claro que industrializar sea una gran idea. Los países ricos ganan dinero cada vez más con los servicios. Pensad en Google, en Microsoft, en Amazon. La industria, a no ser que sea de mucho valor añadido, no suele ser una enorme fuente de riqueza. Quizá a Marine Le Pen le interesa competir con China, pero es que en China los salarios son bajos, y son bajos precisamente porque se dedican a industrias de no muy alto valor añadido. ¿Que Le Pen quiera defender este tipo de industrias en Francia? Pues, ¿qué queréis que os diga? Tampoco parece que vaya a ser un pilar de prosperidad. Aún así, la candidata insiste en que una economía sin fábricas no existe y que el único camino hacia la prosperidad es mediante la protección del sector industrial. No country has ever succeeded to build its industry without protecting it. Theories, systems and models are useless. Reality counts. Dejando la industria atrás, la agenda de Agrupación Nacional también incluye medidas para proteger el campo francés. Aquí hablamos de restricciones a las importaciones de alimentos, regulaciones para asegurar precios mínimos para los agricultores, y también se incentivará el consumo local a través de diversas leyes que, por ejemplo, obligarían a los comedores escolares a servir un mínimo de comidas con ingredientes producidos en el país. Por supuesto, esto no solo sería una puñeta para otros países como los de Latinoamérica, de Mercosur, que son grandes suministradores de productos agrarios, sino también para otros países como España. A fin de cuentas, estas medidas van en la dirección de favorecer el campo francés frente a todo el resto, y ni siquiera está claro que eso beneficiara a los propios franceses. Primero, porque al garantizar precios mínimos, el coste de los alimentos se dispararía, y segundo, porque al obligar a los franceses a consumir esos productos controlados, les dejaría sin una alternativa asequible. Y ojo, aquí hablamos de que los principales perjudicados serían los hogares humildes que necesitan ahorrar en la cesta de la compra. Y como ya estaréis pensando muchos, otra pregunta en relación a esto es, ¿de verdad esto tendría encaje en la Unión Europea? Pues lo más seguro es que no, pero es que a Le Pen parece importarle muy poco. De hecho, otra de las medidas polémicas que ignora la regulación europea será el control de precios del sector eléctrico y la protección de la competencia extranjera. Pero bueno, más allá de esto, os estaréis preguntando, ¿acaso todo lo que propone Le Pen es conflictivo o negativo? Como en todo, hay partes que brillan en el programa de Le Pen. Una de ellas consiste en expandir las capacidades nucleares e hidroeléctricas de Francia. Eso sí, a cambio de reducir las inversiones en paneles solares o turbinas eólicas. No obstante, la recuperación de la nuclear parece una buena noticia teniendo en cuenta que, 1. Es una fuente segura, constante y barata de energía que ha suministrado al país durante toda su historia, o al menos la historia moderna. Y 2. Que tras la guerra de Ucrania y el alarmismo antinuclear, Francia las ha pasado canutas para tener electricidad barata. Pero ojo, porque las partes positivas continúan. El programa electoral de Le Pen incluye reformas para simplificar los trámites burocráticos para incentivar la inversión privada. Por otra parte, se quiere reducir los impuestos que pagan las empresas en el valor añadido de su producción
Y como guinda del pastel, también se incluye incentivos para impulsar a los jóvenes al mercado de trabajo, exonerando a los ciudadanos menores de 30 años del impuesto sobre la renta y suprimiendo por 5 años el impuesto de sociedades a las empresas creadas por estos últimos. Por supuesto, no todas las propuestas planeadas por Le Pen están dirigidas a reactivar la economía. Al fin y al cabo, su reciente victoria electoral vino dada, entre otras cosas, por el resentimiento social provocado por el estancamiento del nivel de vida de los franceses. Todos hemos visto las protestas de los chalecos amarillos a causa de la subida de la edad de jubilación, una situación de la que, por cierto, Marine Le Pen y sus aliados han sacado mucho provecho. Rechazada por una gran mayoría de franceses y por casi la totalidad de los trabajadores, la reforma de las pensiones debe ser completamente anulada. Emmanuel Macron debe ahora reconsiderar su posición. Nunca es demasiado tarde para escuchar la voluntad de los franceses. La candidata del partido más conservador del país está a favor de aumentar el gasto público para salvaguardar las pensiones y bajar la edad de jubilación. Y aunque el candidato a primer ministro de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, dijo recientemente que la derogación de la reforma de pensiones no es prioritaria para su primera legislatura, sí que es cierto que las palabras de Marine Le Pen demuestran que las diferencias entre su partido y el resto de conservadores de Europa van mucho más allá de la política industrial. Por ejemplo, aparte del pago de pensiones, proponen aumentar el sueldo de los profesores, de cuidadores y mejorar las ayudas públicas a otros funcionarios como médicos o enfermeros en materia de jubilación. En resumidas cuentas, aunque Le Pen y sus aliados no desean aumentar drásticamente el tamaño del Estado, tampoco tiene mucha pinta de que vayan a aplicarle la motosierra en ningún momento, lo cual, por cierto, resulta bastante preocupante, más teniendo en cuenta que si gastas mucho dinero, necesitas recaudar mucho. Lo que pasa es que los de Le Pen no parecen tener muy claro de dónde saldrá tanto dinero, menos aún cuando la mayor parte de sus propuestas se centran en bajadas históricas de impuestos. Una de las medidas estrella de Agrupación Nacional fue la de reducir el IVA de los productos energéticos pasando de un 20% a menos de un 6%. Asimismo, han propuesto suprimir el IVA de centenares de productos de primera necesidad y también reducir el impuesto de sucesiones y donaciones. Aquí no hay mucho que señalar. Sin embargo, un punto clave es la sustitución del impuesto sobre la fortuna inmobiliaria para poner un impuesto sobre las fortunas financieras. Y diréis, ¿qué significa eso? Pues veréis. Hasta ahora existe un impuesto sobre los inmuebles, pero Le Pen quiere quitarlo en sustitución de un impuesto a las inversiones financieras como las acciones. El problema es que esto hará que sea más difícil invertir y merme las posibilidades de los franceses para crecer su patrimonio más allá del viciado sector inmobiliario. En todo caso, las medidas fiscales no solo tienen por objetivo mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. El programa de Le Pen también incluye deducciones fiscales completas a partir del segundo hijo y subvenciones directas a partir del tercer hijo. Y ¿veis por dónde van los tiros, no? El objetivo es transformar la sociedad francesa y hacerla menos dependiente de la inmigración para mantenerla a flote demográficamente. El problema, pues que la mayoría de estudios académicos coinciden en que levantar la natalidad con ayudas públicas es casi imposible y en el mejor de los casos extremadamente caro. Por ejemplo, se estima que para que la tasa de fertilidad de Estados Unidos vuelva a la tasa de reemplazo habría que aumentar las ayudas por hijo $5.300 cada mes durante los primeros 18 años de vida del niño. Sí, habéis oído bien, hemos dicho aumentar, porque este dinero habría que sumarlo a las ayudas que ya reciben hoy y que oscilan entre los $2.300 y los $23.000 según cada familia. Por otra parte, el objetivo de mantener la cultura y la sociedad francesa tampoco parece muy asequible. Es decir, las ayudas, en caso de implementarse, aplicarían a todo tipo de personas, no solo a los hogares tradicionales que la líder francesa defiende, a no ser, eso sí, que existiera discriminación por etnia u orientación sexual, y eso ya serían palabras mayores. Los trabajadores, los proletarios, por supuesto, otro de los grandes objetivos electorales de Le Pen. La candidata francesa quiere mejorar los salarios, pero ojo, porque aquí no hablamos de subir el salario mínimo a lo salvaje, como hacen los políticos de turno. No, aquí hablamos de unas reformas algo más complicadas que buscan encontrar un balance entre las necesidades de los empresarios y las necesidades de los trabajadores. En este caso, Agrupación Nacional ha propuesto otorgar aún más rebajas de impuestos a aquellas empresas que decidan pagarle más a sus empleados. Es decir, si una compañía hace subidas de un 10% o más hasta un límite de 3 salarios mínimos, se le eximirá de tener que pagar contribuciones sociales en un periodo de 3 a 5 años. En otras palabras, yo no te cobro la seguridad social y lo que te sobre lo usas para pagarle más a tus trabajadores. Algo que, bueno,
tenemos que admitirlo, suena bastante mejor que ir dando aumentos de sueldo al tuntún en el sector público. En ese sentido, Le Pen quiere mostrarse como la representante de los trabajadores, algo que ha podido aprovechar gracias a que, por cierto, Emmanuel Macron empezó a tramitar a principios de este año una muy impopular reforma para reducir los subsidios al desempleo. Los de Le Pen lo vieron claro, si incluían en su programa la paralización o derogación de esta nueva ley, podrían nadar en una piscina de votos, lo que, por supuesto, terminó por disparar su popularidad. A fin de cuentas, amigos, para un ciudadano normal, las propuestas económicas de Le Pen suenan como cantos angelicales. Menos impuestos, más ayudas al desempleo, pensiones más altas. En este momento, 1 de cada 4 votantes franceses ya confían más en el liderazgo de Agrupación Nacional que en el de otras formaciones políticas para manejar correctamente la economía. En otras palabras, que a Le Pen no solo se le vota por ser anti-inmigración, sino que muchos confían en su programa económico. Sin embargo, ¿qué queréis que os diga? Si el pan y circo fuera gratis, no existiría ni la pobreza, ni las crisis, y por supuesto, hay un problema infranqueable de los cantos angelicales de la candidata, porque ¿quién demonios va a pagar la fiesta? Un crecimiento económico desacelerado y una calidad de vida estancada no son los únicos problemas que aquejan a la nación francesa. A pesar de ser uno de los países que más impuestos recaudan en el mundo, su déficit fiscal ya está descontrolado. Solo el año pasado el agujero alcanzó cifras superiores a 5 puntos de su PIB. Es uno de los más grandes de todo el planeta, y eso que todavía no se ha aplicado ninguna de las medidas de Agrupación Nacional. La deuda pública no ha parado de aumentar año tras año, representando en 2023 un valor superior al 111%, que es más que el caso de España, México o incluso Argentina. Gracias a una economía que crece cada vez menos y un gobierno cada vez más derrochador, esta situación no parece estar dando señales de mejoría. Eso es precisamente lo que explica que Macron haya tenido que aumentar la edad de jubilación o reducir las ayudas por desempleo. Si no se le encuentra una solución pronto, Francia podría terminar siendo la próxima Grecia. Y es que la cuestión está clara, no hay plata. Y si no la hay ya, mucho menos la habrá si Le Pen reduce los impuestos y dispara el gasto. El arriesgado e inconsciente programa económico de Marine Le Pen. Puede que Marine Le Pen y sus aliados sean muy amigos del sector público y las ayudas del gobierno, pero seamos claros, tampoco es como si fueran Nicolás Maduro, y al menos son conscientes del problema y han presentado algunas soluciones. O bueno, más que soluciones, un canto al sol que solo suena en sus cabezas. Por ejemplo, quieren crear una comisión de evaluación de las cuentas públicas para reducir la corrupción. También se lanzaría un gran programa de simplificación y reorganización de la burocracia estatal para mejorar la eficiencia, algo que en Francia recibe el original nombre de Declaraciones Generales de la Simplificación Administrativa. No obstante, si bien todas estas reformas pueden contribuir en parte a reducir el gasto público, es muy cuestionable pensar que por sí solas podrían ser suficientes para controlar el déficit fiscal. Al final, en las socialdemocracias modernas, las principales partidas de gasto son las transferencias, es decir, pensiones, ayudas al desempleo, subvenciones a empresas. Si no recortas en eso, es muy complicado hacer recortes de calado. Es algo que ya hemos visto con Milei en Argentina, que a pesar de pregonar que sus recortes solo lo pagarían los políticos, pues al final ha tenido que recortar en cosas como pensiones o transferencias sociales. El caso es que Le Pen no solo no pretende recortar ninguna de estas partidas, sino que encima quiere incrementarlas. En todo caso, su partido ha planteado otra solución, una medida profundamente controvertida, pero central en su programa económico: la priorización nacional. La preferencia nacional, defendida por Agrupación Nacional, una postura anticonstitucional. La priorización nacional es dar preferencia a los ciudadanos franceses naturales en ayudas sociales. El objetivo es reducir gasto público limitando el acceso a inmigrantes a vivienda social, sanidad, educación o ayudas públicas. En otras palabras, solo los nativos franceses se beneficiarían de estas prestaciones. Los extranjeros solo podrían acceder a ellas en caso de tener 5 años de vida laboral. Y no solo eso, sino que en cuestiones de empleo, los nativos franceses tendrían prioridad sobre los inmigrantes. Y os preguntaréis, ¿qué implica eso? Pues, por una parte, que los inmigrantes tendrán más complicado acumular sus 5 años de trabajo para tener beneficios como la sanidad. Pero es que, por otra parte, uno de los grandes problemas de Francia es la delincuencia ligada a la inmigración. Y el caso es que este tipo de violencia está fuertemente ligada al desempleo. O lo que es lo mismo, complicar la integración laboral de los inmigrantes, como pretende Le Pen, no parece una idea espectacular. Eso sí, el programa, al menos con el objetivo de luchar contra la violencia, también incluye la deportación masiva de migrantes ilegales y criminales extranjeros. Pero claro, a su vez esto podría causar graves problemas diplomáticos y no sería particularmente respetuoso con los derechos humanos. Lo que, por cierto, nos lleva al último elemento clave del programa económico de Marine Le Pen: su postura frente a la Unión Europea.
Las actitudes de Marine Le Pen y su partido hacia las instituciones europeas han sido negativas desde el principio. Al fin y al cabo, un proyecto nacionalista, proteccionista y anti-inmigración como el que ellos proponen no termina de casar muy bien con una organización que tiene por objetivo conseguir justo todo lo contrario. El macronismo azuza el fantasma del Frexit ante el empuje de Le Pen. El Frexit es una amenaza en el horizonte, pero seamos serios, ni siquiera Marine Le Pen plantea a día de hoy que Francia se salga de la Unión Europea, en especial tras los desastrosos resultados del Brexit en el Reino Unido. Aún así, esto no ha evitado que ella y sus aliados hayan descrito a la Unión como un medio de control que destruye la soberanía nacional. Concretamente, la imposición del euro ha sido señalada por la candidata como un arma política de Bruselas con la que se ha coaccionado al gobierno francés para cambiar su política comercial, económica y social. O al menos esto es lo que dice ella, lo que, por cierto, le ha llevado en algunas ocasiones a apoyar la salida del euro. If you don't have your own currency, you allow others to impose on your economic policies, your immigration policies, your social policies. The political austerity that is imposed today by the European Union is founded on the euro. A pesar de todo, muy como en el caso del Frexit, hoy en día Agrupación Nacional y sus líderes representan un programa mucho más moderado con la Unión Europea, aunque no por ello es menos euroescéptico. Su nueva estrategia sigue las tácticas de los gobiernos polaco y húngaro, es decir, negarse a aplicar las leyes de la Unión Europea que no le gusten e ignorar las quejas de los otros miembros. Por ejemplo, Le Pen pretende renegociar el acuerdo de Schengen argumentando que la ausencia de controles fronterizos no está en el interés del Estado francés. También desea reducir unilateralmente las contribuciones de Francia al presupuesto de la organización y limitar el acceso de los migrantes europeos. Vamos, que alemanes, italianos o españoles no podrían acceder al sistema de seguridad social francés, lo cual está expresamente prohibido en el marco comunitario. Y quizá lo más importante de todo, la cuestión climática. Las reglas de la Unión Europea requieren que más del 32% del consumo final bruto de energía provenga de fuentes renovables para el año 2030, un compromiso con el que, os podréis imaginar, Marine Le Pen no tiene ninguna intención de cumplir, menos aún con su plan de reducir las energías solares y eólica en favor de la nuclear. Además, el programa se opone a la política agraria común y propone negociar una reforma del mandato del BCE para orientarlo hacia el empleo, lo que quizá podría entenderse como orientar la máquina de imprimir billetes. En definitiva, Le Pen busca contradecir la Unión Europea en todo lo que hagan o digan. Su argumento es que en pos de favorecer al pueblo francés, pero en realidad es simplemente en pos de favorecer su ideología política. La Unión Europea se prepara para el escenario de pesadilla, una Francia euroescéptica. Queridos amigos, la primera vuelta de las elecciones legislativas de Francia ha sido todo un terremoto en el continente europeo. La posibilidad de un gobierno encabezado por Marine Le Pen y su agrupación nacional está hoy más cerca que nunca. Y en caso de hacerse realidad, Francia podría experimentar uno de los cambios más dramáticos en su rumbo económico. Pero, ¿hacia qué dirección pensáis que iría una economía bajo el mandato de Le Pen? Es más, ¿llegará siquiera a ganar las elecciones? No dudéis en dejarnos vuestra opinión en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis demostrarlo con un buen like y si queréis apoyar nuestro canal podéis suscribiros y seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.